Está conmigo el abogado Ricardo Martínez Rojas. Ustedes ya lo conocen, él es abogado laboral del despacho de la Vega Martínez. ¿Cómo está? Bien, Pita, qué gusto que me invites nuevamente. No, hombre, al contrario, pero ¿sabe qué, abogado? Han pasado tantas cosas en este país y en este mundo que se nos ha olvidado un poco el tema de la reforma laboral. Claro, entonces, pues es importantísima. En realidad es la reforma más importante en materia de derecho al trabajo, puedo decir desde la Constitución de 1917. Tanto así. Sí, es un cambio trascendental al derecho colectivo del trabajo, que realmente es la raíz del derecho al trabajo. Yo creo que es importante sí comentar que esta reforma desgraciadamente no se genera en México, no es una creación ni un impulso de los patrones, trabajadores o del Estado mexicano, sino que surgió por la presión de Estados Unidos, Canadá y esencialmente la AFL-CIO en Estados Unidos, y una crítica muy fuerte a México de que hacíamos dumping laboral, que nuestros salarios son más bajos de la OCDE. ¿Qué quiere decir eso, dumping laboral? Dumping laboral o social quiere decir que usamos el trabajo como una fórmula de ser más competitivos, de que ofrecemos un bajo costo laboral en el mercado para atraer la inversión extranjera, y lo cual es cierto, que la queja muy grave en OIT era en dos sentidos, que tenemos algo que se llama contratos colectivos de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que los contratos colectivos, en realidad los trabajadores no están representados, no participan ni forman parte de esa contratación colectiva. Y eso fue dando origen a que los salarios en México, pues la verdad, se hicieran muy pobres. Entonces, esta reforma, Estados Unidos presiona mucho porque dice, oye, pues me haces competencia vía los salarios. Una de las ideas importantes del presidente Trump es regresar a los Estados Unidos la mano de obra calificada, la mano de obra fuerte, sobre todo en la industria automotriz, que en México afortunadamente ha crecido mucho, ha sido poderosa. Él ayer mencionaba que tenemos el 30% de la producción de automóviles de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, un poco la intención del presidente Trump es decir, quiero regresar esto a los Estados Unidos, y por eso cuando el expresidente Peña Nieto empieza a negociar el TPP, se le presiona, el expresidente Obama lo presiona, y firmamos un artículo 19 dentro del TPP, que es exclusivamente laboral. Tiene obligaciones laborales muy importantes, pero la más importante, y que es por la que presiona Estados Unidos, es que los contratos colectivos sean reales, que haya una contratación colectiva efectiva y un derecho de asociación real en México. Bajo este esquema en el que presionan a México, el presidente Peña Nieto envía una reforma constitucional con 3 puntos muy importantes. Efectivamente, negociación colectiva efectiva. Segundo, un derecho de asociación real de los trabajadores. Y tercero, modernizar la justicia laboral en México. Quiere decir esto, terminar con las juntas de conciliación y arbitraje y enviar la justicia laboral al Poder Judicial, lo cual pues lo tienen un alto costo, ¿no? Pero bajo ese esquema, México tampoco había querido firmar el convenio 98 de OIT, que teníamos más de 48 años, 50 en no firmarlo, y cuando finalmente gana Morena en las elecciones en forma muy poderosa, muy contundente, al llegar al Senado, Napoleón Gómez Urrutia inmediatamente obliga al Senado a que se ratifique ese convenio 98, logra una votación de 78-0, aún contra la oposición de algunos senadores como Beatriz Paredes, que sí hay que mandar esto a comisiones, y gana con mucha facilidad Morena, que tiene la facultad, la facilidad de votar cualquier ley federal, tienen los votos suficientes. Así que
Y bajo este esquema, ese convenio 98 trae obligaciones muy importantes. Una, que los contratos colectivos deben ser efectivos, el derecho de asociación real de los trabajadores. ¿El derecho de asociación es a formar sindicatos? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Este derecho de asociación tiene tres vertientes. La primera vertiente que tiene el derecho del trabajador es decir, me afilio o creo un sindicato. Tengo derecho de afiliarme. El segundo es, tengo derecho a no sindicalizarme, yo tengo derecho a no pertenecer a un sindicato. Y el tercero, a salirme del sindicato, pero sin que me cueste mi trabajo. Okay. Desafortunadamente en México tenemos en dos cláusulas que eran muy peligrosas para los trabajadores, que es la cláusula de inclusión. O sea, la única forma que tengo derecho a entrar a trabajar es que me proponga el sindicato, lo cual lo vemos claramente en Pemex, en el Seguro Social, en Luz y Fuerza, que eran los grandes trabajos de México. Pero si no me proponían el sindicato, no entraba. Y lo más grave, si el sindicato me expulsaba, le decía al patrón, córrelo porque ya no es mío. Afortunadamente en esta reforma laboral se logró ya expresamente prohibir la cláusula de exclusión. El trabajador puede libremente decir, ya no quiero estar en el sindicato y no lo pueden correr. Se logró una norma nueva que dice que el trabajador puede pedirle al patrón no pagar la cuota sindical. El trabajador puede decir, oye, ese sindicato no me da nada. No me representa. Ni me representa nada, quiero dejar de pagar la cuota sindical. Antes corría el gravísimo riesgo el trabajador de que inmediatamente dijera el sindicato, sí, pero te expulsan de la empresa. Ahora, afortunadamente, con esta reforma, el trabajador va a tener abierto ese derecho de asociación, de irse por cualquiera de las tres oportunidades. Me afilio a un sindicato o creo uno, que ese es su derecho. Segundo, no quiero. Y tercero, me salgo del que está. La ley fue muy clara en esta reforma en señalar que ningún trabajador puede ser obligado a pertenecer a un sindicato o a no pertenecer a un sindicato. Entonces, eso, la parte que tiene que ver con los sindicatos, ¿sería la parte más importante? A ver, lo más importante de esta reforma es precisamente esta reforma colectiva en materia sindical. Este sistema, como nos es impuesto por Estados Unidos, copiamos exactamente el sistema americano, que ahora ¿en qué consiste? Ahora un sindicato que quiera entrar a una empresa va a tener que conseguir por lo menos el 30% de los trabajadores de la empresa o del establecimiento. Okay. Si son 100 con 33 personas, con 30 va a poder, o 30, sí va a poder ir y tiene que obtener ante un instituto nuevo que se va a crear una constancia de representatividad. Con esa constancia le va a decir al patrón, oye, te demuestro que ya tengo el 33, ya se lo probé al instituto. ¿Me das el contrato colectivo? El patrón puede decir, no te doy el contrato colectivo. Y entonces el sindicato va a tener entonces sí el derecho de ir y emplazar a huelga y entonces la mayoría, el 50% más uno, tendrá que decir si quiere o no el contrato colectivo. En ahora que es algo también impuesto por la nueva ley, todas las votaciones sindicales ahora deben de ser secretas, individuales y en urna para cada trabajador. Entonces, es un nuevo sistema de votación. Así para que no haya represalias en contra de un trabajador. El líder sindical nada más volteaba a ver por quién vas a votar, claro, cómo vas a votar. Entonces, nos gusta el sistema, ¿por qué? Porque va a ser un sistema más transparente y va a ser un sistema que va a quitar la simulación y algo más grave, la extorsión. Okay. El problema que teníamos con la vieja ley, ¿cuál era? Que la ley dice que en 6 días se estalla una huelga para obtener la firma de un contrato colectivo. Llegaba el sindicato sin tener ningún trabajador ni conocer a nadie adentro. Decía, esa empresa no tiene contrato colectivo. La emplazaba a huelga, imagínate en 6 días que te pararan tu empresa. Pues salías con el dinero a darles dinero en la mano
o les tenías que firmar un contrato colectivo sin tener ninguna representación. Okay. La nueva ley tiene algo muy interesante, que ahora cualquier persona puede pedir la extinción de un sindicato si éste hace actos de extorsión. Si el sindicato llega y dice, quiero $1,000,000 y no te estallo la huelga, o quiero $1,000,000 para el contrato colectivo, esto es un avance muy interesante en materia colectiva, porque realmente estamos volteando a lo que deberían haber hecho los sindicatos desde 1917, que la ley dice que es el estudio, mejora y defensa de los derechos de los trabajadores, que lo dejaron de hacer. Se dedicaron a extorsionar muchos, hay buenos sindicatos, pero muchísimos vieron un negocio y dijeron aquí. ¿Qué hacía el patrón para que no le estallaran la huelga? Consigo un sindicato, como si fuera mafia, y tú protégeme. Ambos guardaban en su cajón el contrato colectivo y el trabajador ni sabía. A ver, es que es increíble, o sea, con solo echar un ojo a nuestra historia, lo que podemos ver es que si no todos, casi todos los líderes sindicales son o fueron multimillonarios, omnipotentes, súper recontrapoderosos, tanto que podían decirle a un presidente no o sí. Sí, el propio don Fidel Velázquez quitó y puso candidatos presidenciales con la mano en la cintura, y vimos que durante muchos años los líderes sindicales, diputados, senadores, presidentes municipales, todos los cargos. Afortunadamente creo que esta reforma, que nos la impone otra vez Estados Unidos, sobre todo hay que ser muy claro que en las últimas semanas de abril, el presidente Trump y los demócratas dijeron, si no sacan la nueva ley, no hay TEMEC. Para México es importantísimo que haya el Tratado de Libre Comercio, porque desgraciadamente dependemos comercialmente de Estados Unidos, dependemos alimentariamente mucho en los Estados Unidos. Este último intento de subir los aranceles a México es un golpe durísimo al Estado, a la economía mexicana. Hay que firmar el TEMEC. En un acto que me pareció prudente del presidente López Obrador fue decir, mañana sacamos la reforma, se aceleró muchísimo, afortunadamente ya la tenemos, y yo pienso que le va a pasar al presidente Trump un efecto contrario. Yo creo que el sindicalismo mexicano va a reaccionar correctamente, va a empezar a trabajar por los trabajadores, y algo que viene muy importante es que esta ley entró en vigor el 2 de mayo. A partir del 2 de mayo, todos los contratos colectivos que ya estaban vigentes y depositados, tienen 4 años los sindicatos para ratificarlos. Okay. Por lo menos lo van a tener que revisar una vez al año y deben de conseguir que la mitad más uno de los trabajadores estén de acuerdo con ese contrato. Ok, permítame hacer una pausa. Es muy interesante lo que estamos aprendiendo esta tarde con el abogado Ricardo Martínez Rojas. Su especialidad es laboral. Y nos ha estado platicando de cómo va a cambiar, porque no ha cambiado aún, ¿no? Sí, ya empezó a cambiar el tema sindical en el país. Es importante señalar que esta reforma se publica el 1 de mayo, Día del Trabajo, como otras 2 reformas. Entra en vigor el día 2 de mayo en gran parte de la ley, pero trae más de 25 transitorios, porque es una reforma complicada. En primer lugar, crea una serie de nuevas autoridades, un instituto de conciliación y registro sindical. Se va a tener que crear los nuevos juzgados laborales, porque ahora se le van a quitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje la justicia laboral. Va a haber una etapa preconciliatoria que nos parece acertada, porque el trabajador va a poder ir, incluso a lo mejor hasta sin abogado, a ver si puede arreglar su asunto en esa conciliación. En España y Colombia ha funcionado muy bien la preconciliación, entonces tenemos esperanza de que baje el grave rezago
Desafortunadamente las juntas de conciliación y arbitraje tienen enormes rezagos. La Junta Federal tiene más de 500,000 juicios, la local del DF como 400,000. Entonces es un rezago enorme que esperamos se vaya aliviando o que en el futuro vaya siendo muy buena la conciliación. Correcto. Abogado, ha hablado de los sindicatos y de cómo los sindicatos van a cambiar definitivamente y ojalá que esto sea bueno para los trabajadores en general. Ahora, en el caso específico de los trabajadores, los que no estén sindicalizados, por ejemplo, ¿obtienen alguna mejora con esta reforma laboral o no? A ver, yo creo que ahora tienen una gran oportunidad los trabajadores de decir, si no me aumentas, patrón, mis salarios, si no me das mejores condiciones, voy a ir a buscar un sindicato que ahora sí trabaje, que ahora sí se obligue, porque se abre con mucha fuerza el derecho de asociación, pero también, desgraciadamente, hay muchísima simulación. Miles de trabajadores en México ni saben que están sindicalizados. Sí, así es. Entonces, la ley le va a dar 4 años máximo, pero ya se puede, a los sindicatos para que vayan y digan, oye, efectivamente soy tu sindicato, te vengo a representar. Y entonces los trabajadores van a tener el gran derecho de decir, oye, si me has escondido, 20 años te has escondido, ahora me vienes a decir que me vas a representar, pues de veras ponte a trabajar. Entonces, lo interesante de la reforma es que todos esos contratos colectivos de protección, que según Estados Unidos son 700,000 contratos, es una locura, tienen 4 años los sindicatos para verdaderamente ir y ponerse a trabajar. Y también los patrones para evaluar, a ver, ¿me sirve tener ya un contrato de protección? El nuevo esquema lo va a quitar la extorsión. Repito, hay una nueva norma buenísima que dice que si el sindicato extorsiona, puedo pedir su terminación. Entonces, el propio patrón debe de evaluar. ¿Me sigue sirviendo tener aquí un señor que me viene a sacar dinero cada mes o cada año y que no hace nada por mí, ni hace nada por los trabajadores? Es que como en todo, este tema de los sindicatos, o sea, tenemos desde los líderes millonarios y los trabajadores pobres, tenemos desde aquel trabajador que dice, amo a mi sindicato porque gracias a mi sindicato tengo esto y tengo esto, y hay otros que, como dice, pues ni siquiera saben que están sindicalizados. Abogado, qué gusto tenerlo este día por acá, venga más seguido. Sí, y yo creo que es un tema que da para mucho. La reforma en materia individual también es muy larga, pero el fondo de toda la reforma es la negociación colectiva efectiva. El trabajador esté verdaderamente representado y sea su derecho, no el derecho del sindicato ni del patrón. Así es, muchísimas gracias. Pues Qué gusto tenerlo por acá. Es el abogado Ricardo Martínez Rojas, abogado laboral del despacho de la Vega Martínez.